Bendiciones, mis amados, de vuelta con ustedes. Qué bueno saber que estás ahí. Me encanta cuando las informaciones me llegan y me dicen, apenas hace unos minutos que subimos las enseñanzas de hoy y ya tenemos 4 visitas, 10 visitas, 20 visitas. Sé que Dios está actuando, que Dios está haciendo, y así como lo hace con nuestro ministerio, lo hace con todos los ministerios del mundo que están enfilados, que su objetivo es que Dios sea conocido con toda su autoridad, con toda su potencia, con todo su poder, y que el único plan de Dios son las almas. Ahí está la cosa. Bueno, estamos hablando de una fe que sea fácil de aprender, fácil de operar, que la podamos manejar fácilmente y que la podamos enseñar a otros para que la hagan de la misma manera. Entonces, hemos atacado de fondo para poder colocar el cimiento, y en la medida que hemos atacado al enemigo de la fe, hemos ido instalando por la palabra el cimiento en el que la fe trabaja, se mueve, se ejercita, crece, reproduce para otros, aunque es de Dios. Incentivamos a otros para que miren a Dios, y cuando ellos lo hacen, Dios los ilumina con el chorro de su sabiduría y haciendo desarrollar en ellos una fe poderosa. Entonces quiero leerte algunos conceptos antes de entrar a ver un ejemplo de nuestro maestro, así como vimos a David, cómo fue que él hizo una transformación de todos sus sentidos para que ellos vivieran llevándoles sentimientos que causaran emociones a favor de la voluntad de Dios, aunque las circunstancias todas eran adversas, aunque todo apuntaba al fracaso, que no había posibilidad de éxito. David lo alcanzó, porque operó bajo los fundamentos básicos de la fe. Y entonces aquí tenemos unos conceptos apuntados que quiero narrarte. Las dificultades son el alimento de la fe, como si Dios se disfrazara de problema para llevarte a otra dimensión. La fe es de Dios y es lo primero que alumbra el entendimiento del hombre para ir a Dios. El único camino que garantiza una fe segura, efectiva, que tenga fruto, es la que descansa en la operación de ver a nuestro Señor Jesucristo actuar en lo que hemos creído. La fe se muestra mediante una acción, mediante tomar obra por lo que hemos creído. No es obrar para Dios, es hacer que nosotros comencemos a actuar de acuerdo a lo que hemos creído. Es permitirle a Dios obrar en nosotros. Y entonces lo hace de esa manera porque te da fuerza, la fuerza de Dios. Dice que cuando la fe se te revela, o sea, cuando tú la puedes ver, que ya no es que no puedes mirar como Dios te mira, sino que tú emprendes a ver ampliamente, libremente, visualmente. Puedes mirar cómo se te revela, cómo se te enseña, se te muestra la fe a ti. Entonces, cuando ella se deja ver por ti, te motiva a actuar, a moverte en ella. Dice que habrá guerra espiritual siempre que nos estemos atando o pararnos firmes en esa sabiduría, en esa palabra de Dios, que es donde se forma la fe, sabiendo y confiando y viendo que el Señor está haciendo por nosotros. Siempre el hombre viejo se va a levantar en guerra contra este hombre nuevo que se está formando en los principios del Señor. El único trabajo nuestro que debemos hacer a favor de esa fuerza divina, que es la fuerza de Dios mediante la fe, es que nosotros no dudemos. Es lo que tenemos que trabajar, para no dudar. Aunque nada apunte a que triunfaremos, aunque nada muestre que vamos a vencer, aunque todo parezca difícil. Los 4 puntos principales de la fe y por los cuales nos movemos es el oír, el poder ver la palabra de Dios, el poder ver a Dios haciendo lo que dice su palabra. Eso va a permitir que tú puedas discernir el ambiente de que Dios está en acción, puedas creer, y entonces será cuando tú empiezas a visualizar
como si ya fuera, aunque no es, y por lo tanto, antes de empezar a caminar, ya estás hablando de lo que estás recibiendo, lo que vas a recibir, porque estás viendo a Dios hacerlo. Entonces tu actitud es de ir detrás de lo que estás confesando. Eso es movernos en fe, eso es creer. Entonces, vamos a ver cómo lo hizo Jesús en uno de los tantos ejemplos que él hizo. Dice que el que creyere será hecho, y lo que dice, lo que diga, lo será hecho. Esta es la inalterable ley de la fe. Esto viene después de creer. Esta ley. El que creyere, o sea, tuviste que llegar a creer primero. Por eso es que fue importante explicar todo el movimiento de los sentidos en los capítulos anteriores, para poder que cuando llegues a la palabra creer ya sepas todo lo que tienes que accionar para llegar a creer. Entonces, cuando ya estás en el creer, la fe empieza a funcionar, porque dice, el que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Y esta es la ley de la fe. Miremos cómo manifiesta Jesús esto en Marcos capítulo 11, versículo 12. Mira esto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Qué tuvo el Señor? Hambre. Aunque era Dios, también era hombre. Se cansaba, se fatigaba, quería dormir, dormía, soñaba, pensaba y tenía también hambre, de lógica. Entonces entró a ese pueblo y tenía mucha hambre el Señor. Sucedió algo. Y viendo de lejos una higuera con hojas. ¿Qué significa esto? Viendo de lejos una higuera con hojas. Primero, para poder Jesús tomar la decisión de ir a revisar la higuera, tenía que conocer de ella, conocer su comportamiento, saber que cuando tenía hojas, ¿qué representaba? Cuando el Señor miró la higuera de lejos, Él se pudo dar cuenta de que la higuera debería de presentar como mínimo los primeros higos. Y aunque no era el tiempo de cosechar en la mata, en la planta, porque era finales de julio y principios de agosto, para la fecha en que el Señor fue, que la planta tenía hojas verdes. Te voy a leer lo que textualmente saqué del diccionario de cultura y comportamiento de los tiempos bíblicos. Dice más o menos así: al tener la higuera hojas, debe de tener higos verdes. Si no los tiene, es porque no habrá cosecha en ese año. Los higos nacen en la primavera, o sea, por ahí en marzo, principios de abril, cuando el árbol todavía no tiene hojas. O sea que cuando Jesús vio la higuera y le vio las hojas verdes, se suponía que ese árbol, si estaba cumpliendo la ley establecida por Dios en Génesis capítulo 1. Profeta, ¿y qué dice Génesis capítulo 1? Bueno, te lo voy a leer textualmente. ¿Por qué? Porque Jesús, todo su ejemplo fue moverse bajo la dirección del Padre. Mira lo que dice. Capítulo 1, versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra. O sea, Dios colocó en la tierra todo lo que Él quería que la tierra produjera. Entre ellos estaba lo que se va a narrar aquí. Y dice, produzca la tierra vegetación, vegetaciones de todo tipo, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así.
y produjo la tierra vegetación y hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según el género, y vio Dios que era bueno, y esto fue lo que Dios bendijo. Quiere decir que los árboles están creados por Dios para que den fruto. La voluntad de Dios era que donde el árbol naciera, porque la tierra iba a germinar, la tierra iba a dar la vida, y dependiendo de donde la tierra fuera, el árbol iba a dar, el árbol según la tierra, en la posición en que estaba, con la fruta que debería de dar en ese tiempo, en ese lugar, y con una semilla dentro para que se reprodujera. Esa fue la orden de Dios. El hombre ha alterado muchas cosas y ha hecho injertos y ha sacado árboles de sus lugares donde Dios los colocó y los ha llevado a otros sitios y no han producido lo que deben de producir o no producen simplemente. Pero el hombre ha alterado un sistema que Dios utilizó, creó para un fin. Entonces el Señor, sabiendo este principio, sabía que la orden del Padre era que si la higuera que la tierra brotó estaba en pie, tenía orden de dar fruto. El por qué había sido creado era para que diera fruto. Cuando el Señor la miró de lejos y tenía hojas, y dicen los escritores de las Santas Escrituras, los que han gastado su tiempo, su vida, estudiando los detalles, que cuando la planta tiene hojas, es porque ya debe de tener higos verdes. El higo verde se solía comer, así como cuando tú coges una guayaba verde, cuando coges un mango verde y te le echas salecita y qué rico te sabe, ¿verdad? Pero aunque no era la cosecha de comer la guayaba y el mango, ahí ya veo a alguien que se está saboreando por allá y dice, si le pongo vinagre me sabe mejor. Y entonces debería de estar dando cosecha. Pero si los árboles no tienen las frutas en el tiempo adecuado, significa que ese año no va a dar cosecha, que es en el próximo año que va a dar la cosecha. Entonces Jesús se acerca a la higuera, se supone que porque tiene hojas, y él las ve de lejos, porque la hoja tiene bastante tamaño, dicen aquí los experimentados en estos estudios, el árbol tiene de 6 a 9 metros de altura. Estamos hablando de 18 a 27 pies de altura. Cada hoja mide de 20 a 25 centímetros, o sea, casi un pie de largo. Y se supone que en junio está lleno de hojas y que en junio ya los primeros frutos que nacieron en marzo están listos para comer, ya que la recolección, la época de cosecha es en julio finales y la cosecha tardía después de agosto o a finales de agosto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El Señor mira y viendo de lejos una higuera con hojas. Quiere decir que el Señor estaba caminando en este tiempo más o menos en junio o julio. No puede haber pasado de ahí, porque antes de esa fecha el árbol tiene sus varas sin hojas. Él estaba en esa fecha ahí. Se suponía que tuviera el fruto verde, aunque fuera, para comer, para masticar de él. Tenía hambre. Sabía que se podía comer. Y si no tenía fruto era porque no iba a dar cosecha. Y Jesús empleaba todas las cosas para dar un ejemplo. El Señor siempre lo va a hacer igual. Él, de lo que tú no crees, va a hacer nacer lo que es. Y de lo que no existe va a formar. Y de lo que existe que no sirve lo va a cortar. Así lo dijo. Todo árbol que no dé fruto, el hacha está puesta a su raíz. Al que tiene poco, se le quitará hasta lo poco que tiene. Y al que tiene mucho, se le añadirá más. Así funciona el reino de Dios. Por eso la fe que opere es tan importante. Y entonces el Señor dice, y viendo de lejos una higuera con ojos, fue a ver si quizás pudiera hallar en ella algo. Fue a ver, quizás pudiera hallar algo.
eso nos está diciendo que el Señor dijo, voy a ir porque tienen que tener frutos. O sea, que ya de entrada el Señor sabía que iba a utilizar la higuera para un ejemplo. ¿Y para quién tú crees que era el ejemplo? Para ti y para mí. Para ti y para mí. Fue a ver si quizás tuviera. De las pocas oportunidades en que se emplea el quizás, deja la posibilidad de que puede no ser o ser en este ejemplo. Y cuando llegó a ella no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Aquí se ha especulado mucho sobre esta parte de la escritura. Cuando se dice que no era tiempo de higos, dicen los historiadores que se estaba hablando que no era tiempo de recoger cosecha. No era finales de julio, principios de agosto, o finales de agosto y principios de septiembre. No era el tiempo el de la recolección que están diciendo ahí. Mas sin embargo Jesús fue a ella. Y dice, y Jesús hablando a la higuera le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Y Jesús, hablando a la higuera, dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué fue lo que le dijo? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Mira que el Señor no dijo, higuera, muérete. No. Él le dijo, higuera, muérete. Simplemente dijo, habló y dijo, higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora fíjate esto. Una planta se alimenta por su raíz. De allí toma todos los minerales, todo su alimento. El tronco es un conductor de alimentos y luego se deriva por los cuerpos a las ramas. Según el alimento que el árbol tome, es el fruto que va a dar. Esta planta que se estaba alimentando de la tierra no daba fruto. Estaba ocupando el espacio para otro árbol que diera fruto. Por los hechos que se narran después de que Jesús le habla a esta planta, yo puedo detenerme a mirar que el Señor no le habló ni al tronco, no le habló a las ramas, no le habló a las hojas, no habían flores, pero no habían frutos. A eso no le habló. Le habló a la raíz que no estaba haciendo la labor que tenía que hacer. ¡Wow! Profeta, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, tú no te vayas por las ramas y por las hojas y busca la culpa en otra persona. Busca la culpa en ti. ¿En dónde están tus raíces alimentándose para que tú estés esperando que otros hagan los cambios para que tú puedas vivir en ese mundo? Como lo hemos dicho aquí en muchos programas, no esperes que el mundo cambie, cambia tú para que el mundo te cambie. De la manera que tú te alimentes va a ser el fruto que tú vas a dar. Aparentarás que tendrás mucho follaje, mucha rama, mucha sombra, que eres productivo, pero no tendrás fruto, porque tu alimento es malo. Entonces Jesús le tuvo que haber hablado a la raíz. Profeta, ¿y usted cómo se atreve a decir que fue a la raíz? Bueno, porque él mismo lo dice, mira. Versículo 20 del mismo capítulo 11 de Marcos. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde la raíz. Fíjate esto.
Interesante. A ver, vamos a usar este principito, que es el que estuve trabajando con lo del rey David. Suponte que este es el árbol y esta parte de aquí abajo sea la raíz, así. Nadie puede ver la raíz. Nadie puede ver lo de adentro. Nadie puede ver cómo crecen los huesos de una criatura, ni cómo se está desarrollando una semilla. Mas el que lo ve adentro sabe cómo se están formando. Todo el mundo mira el exterior, pero el exterior depende de lo que no se ve. Siempre el exterior va a depender de lo que no se ve. Pero si lo que no se ve es malo, lo que se va a ver en el exterior es malo. ¿Qué pasó cuando ellos fueron al otro día? Bueno, el árbol que su raíz no la estaba mostrando, ahora estaba patas arriba, caído, y su raíz estaba expuesta. Por eso ellos pudieron decir que se había secado desde la raíz. Imagínate tú un árbol de 18 o de 28 pies de altura, el poste donde van las líneas eléctricas y más alto, y que al otro día tú lo veas desenterrado y con toda su raíz afuera. Si le hubiera dado la orden a las ramas, se hubieran secado las ramas, pero todo el mundo estaba viendo que se secó la raíz. El árbol que estaba parado en momentos no pudo seguirse alimentando, porque lo que lleva la vida a las ramas para que dé fruto es lo que se toma de la tierra, el agua, los minerales que se necesitan. Cuando Jesús le dijo que nadie más coma fruto de ti, los alimentos que le estaban llegando a la raíz, la cual no los estaba tomando, o el lugar en que estaba no tenía las suficientes vitaminas para que se pudiera alimentar, se desprendieron de lo que podía ser el alimento y entonces se separaron. Y al separarse, el árbol se cae y enseña la raíz. O sea que él no le habló a las ramas que no daban fruto. Le habló a la raíz, donde estaba el problema. ¿Por qué te digo esto? Porque para que tú veas una fe que opere, siempre tienes que evaluar en tu problema dónde está la raíz. Y hablarle a esa parte de la misma manera que lo hizo Jesús. Vio el problema. ¿Cuál era? Sabía de parte del Padre que ese árbol estaba hecho para que diera fruto desde la creación. Esa fue la orden en Génesis 1. Y que su semilla sirviera para multiplicarse, pero no lo estaba haciendo. Oyó, vio que tenía que hacer, pero no estaba haciendo. Ahora la fe iba a ser usada para destruir algo que no servía. Porque así como David usó la fe para conquistar y bendecir a todo el pueblo al derrotar a Goliat y acabar con los filisteos, usando el arma que tenía en la mano, ahora el arma de Jesús era la espada de la palabra de Dios. Iba a hablarle a algo que había sido creado por el Padre, que había sido creado en el principio del mundo, que debería de dar su fruto y no lo estaba dando. Ahora, una palabra de Dios sobre el problema lo desarraiga de raíz, a tal punto que lo exhibe públicamente como que no servía y no podía estar ahí porque estaba ocupando el espacio para que otro árbol se pudiera alimentar bien. O había que preparar esa tierra antes de sembrar otro árbol, como lo vemos en otro de las parábolas que el Señor narra, en donde la persona que está cuidando el árbol dice: Señor, no lo cortemos todavía, déjame, yo lo abono una vez más y lo preparo a ver si el otro año da fruto. Cualquiera de las dos alternativas la va a mirar el Señor.
porque Él desea que lo que ha sido programado para dar fruto, para dar alimento, para que dé semilla de multiplicación, lo haga. El Señor le habló al problema y mira lo que pasó. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ten en cuenta que el Señor no le dijo: higuera, sécate, sino que le dijo que nadie más coma fruto de ti. ¿Por qué? Porque el Padre había dicho que diera frutos para poder bendecir a las personas. Y no lo estaba dando. Jesús le habló a la raíz para que no volviera a dar nunca más. Y como estaba creada para dar, entonces tenía que morirse. Y la higuera se murió. Porque Jesús estaba hablando el idioma de papá. Estaba viendo como papá veía. Estaba creyendo como papá cree. ¿Por qué? Porque la fe que opera, y tenemos que volver a este principio, la fe no es tuya, la fe no es mía, la fe es de Dios, que Él sí sabe cómo opera la fe. Y como Él sabe cómo opera la fe, Él es el que mueve ese vehículo a través de su palabra y de su espíritu. Cuando tú entiendes que la fe no es tuya, sino que la fe es de Dios, pero que Dios la coloca en tus manos para que tú te montes en ella y te transportes. Aún más, no quiere ni que tú manejes el timón, que se lo sueltes a su palabra y a su espíritu. Tú lo único que tienes es que mirar para dónde quieres ir, hablar al sitio donde vas a ir, escuchar que ese es el sitio donde Dios te está mandando, visualizándote yendo hacia ese sitio, deleitándote en ese sitio, y entonces lo que tú creíste, Dios lo va a hacer. Mira lo que pasa. Y Jesús respondió diciéndole: tened fe en Dios. Y me gusta más como dice el original, porque el original dice: tened la fe de Dios. Porque sería lo más normal. Si la fe no es mía y la fe es de Dios, yo no puedo colocar la fe en mi fe. Yo tengo que tener la fe de Dios, porque es de Él. Si yo tengo la fe de Dios, ¿de qué voy a dudar yo que va a pasar? Si la fe es de Él, me la está dando para que yo la use. Es un arma de Dios colocada en mi mano para que encima de mi fuerza aumente mi fortaleza, encima de mi confianza aumente mi seguridad, y así yo tenga una plena convicción de que por cuanto es de Él y me ha sido entregada, esa parte que es de Él va a ser en mí, aunque yo dudara. A veces tú no recibes cosas y has dudado que Dios lo va a hacer. Pero hubo un momento en que cuando tú empezaste, no dudaste. Cuando vinieron los estorbos, te metieron estorbos, obstáculos, para que tú dudaras y te hicieron tambalear. Y muchas veces Dios te lo da con ese poquitico de fe que pusiste al principio. Con ese poquitico Dios te lo da para enseñarte que sí. Pero la Biblia es bien clara en que si nosotros dudamos, no esperemos que vamos a conseguir. Pero yo he visto casos, y aquí en la Biblia también los he visto, de personas que pensaron que no iba a pasar, que siempre anduvieron entre sí y no. Y Dios, para mostrarle su fe, para revelarle su fe, les enseña un primer paso. Pero después, Él te lo enseña para que tú te muevas en ella. Pero después se va a cumplir la ley de la fe. Si tú dudas, no lo vas a recibir. Jesús siempre lo logró porque nunca dudó. Nosotros los creyentes no alcanzamos porque muchas veces estamos dudando, un sí, un no, un sí, un no. La misericordia de Dios es tan grande que aún nosotros en esa incertidumbre, Dios nos bendice, nos enseña que Él es fiel.
Pero la fidelidad de Dios se puede confundir con que mi fe acciona. Y lo que está pasando es que la fidelidad de Dios me está socorriendo, la fidelidad de Dios me está sacando de mi problema. Pero lo que Dios quiere es que yo no trabaje en la fidelidad de Dios, sino que trabaje en la fe de Dios. Porque la fe de Dios es la que va a producir. Cuando tú puedes apartar la duda de la fe, tú vas a tener la seguridad de que Dios te va a dar. Esos momentos en que creemos y como que no creemos, en que hoy creímos pero mañana dudamos, va a operar la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Que aunque seamos fieles, Él va a ser fiel. Pero eso no te hace una persona de fe, porque la fe es ir a cosas más elevadas. La fe es ir a cosas más altas. La fe es ir a una dimensión diferente. Es alcanzar niveles entre los hombres mucho más elevados del que estamos ahora. Y allí no va a operar la fidelidad. Ahí va a operar la fe. Porque Él va a ser fiel a su palabra. Y entre sus palabras está el amor, el socorro, el oportuno socorro de Dios, la misericordia de Dios, la esperanza de Dios. Pero para moverte hacia el éxito, solamente la fe. Y en ella no puede haber duda. Porque ahora cuando estaba explicando esto, se me fue la paloma. Acepté que se podía dudar en la fe. Y no es que se pueda dudar en la fe. La fidelidad de Dios es la que muchas veces te va a dar las cosas. Pero no te moviste en fe. La fe es actuar en cosas que no podemos hacer o que nos sentimos oprimidos para no hacer, y ella es la que nos va a sacar del lugar donde nosotros estamos. Entonces dice, y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios o de Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya habéis recibido y os serán concedidas. Mira, aquí está todo lo que hemos hablado. Ellos están sorprendidos de que la higuera se haya caído totalmente, tenga sus raíces afuera. Jesús les habla y les dice que tengan la fe en Dios o la fe de Dios. Y después les dice, en verdad les digo, muchachos, cualquiera que le diga a este monte, que es una alegoría, en la alegoría quiere decir problema, dificultad, obstáculo, algo que no te deja pasar. Quítate y arrójate en el mar. Ahora, el mar es el símbolo de donde el Señor dice, echaré tus pecados al fondo del mar y nunca me acordaré de ellos. Él está diciendo, mira, a tu problema, a tu error, a tu falta, a lo que tú tienes malo, háblale, dile que se vaya allá al fondo del mar, donde están todas las cosas que yo me olvido de ellas. Porque las cosas que Dios se olvida están en el fondo del mar. Están debajo de mucha agua, debajo de mucha palabra, sometidas allá, tapadas, nadie las puede sacar. Aunque hay algunos que somos buzos y nos ponemos escajambros y vamos al fondo del mar a sacar los pecados otra vez para traerlos hoy, para recordarlos. Entonces dice el Señor, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude, o sea, la duda, que es por lo que hemos estado hablando todos estos cassettes, todos estos programas, es porque la duda mata la fe. Yo ahora en un intercambio de pensamientos dije algo malo, pero lo corregí, porque es que la fidelidad te puede dar muchas cosas, pero no quiere decir de que tú te estás moviendo en fe, sino que Dios es fiel a su palabra y te está socorriendo, porque lo anda buscando, porque estás tras de Él, pero no te estás moviendo en fe, porque en fe es poder ver accionar a Dios
por su palabra. Y el que se mueve en eso es el que va al éxito. El otro siempre andará necesitando una cosa, otra cosa, otra cosa. Depende de la misericordia de Dios. Y Él es rico en misericordia y son nuevas todos los días. Pero a Dios le agrada que sus hijos se muevan por la fidelidad a su palabra, a creer lo que Él hace, lo que Él dice. Entonces dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis. Ok. Mira cómo el Señor recalca la oración. La comunicación para con el Padre, en lo que Él gastó mucho tiempo. Jesús dedicaba las noches, se apartaba en el día, estaba constantemente orando, meditando en la palabra y con el Padre. Porque allí es donde tú vas a conocer la voluntad de Dios. Vas a pedir no lo que a ti te conviene ni lo que deseas, sino lo que el Padre desea que suceda. Eso es lo que vas a pedir. Entonces aquel que está en esa oración puede pedir al Padre la voluntad del Padre. No está colocando su deseo, sino la voluntad del Padre. Y entonces dice, y pidáis, creed que ya las habéis recibido. Creer es todo el sistema que hemos empleado antes de creer. Oír, ver, discernir, visualizar que ya las tenemos para poder confesar que están aquí. Eso es lo que Jesús está explicando. Cuando tú puedas moverte en esa dimensión, todo lo que tú pidas te va a ser hecho, te va a ser dado. Dice, y crees que ya lo habéis recibido y os serán concedidas. Mira, tienes que mirar que lo que tú oíste, que el Padre dijo que te iba a dar, o que por la palabra pudiste leer y ver, que Él dijo que es para ti. Si tú lo puedes ver cuando tú lo pidas, creyendo de que lo estás recibiendo ahora o que lo tienes ahora, si lo puedes ver realizado ahora, Dios lo va a hacer. Por eso es que al principio cuando salían muchas personas y orábamos por ellas, y yo veía o que se sanaba uno o no se sanaba ninguno, yo decía, Señor, pero yo pensé, sabía, los vi, que ellos estaban sanados, ¿y por qué no se sanaron? O a veces salían y se sanaban algunos y otros no. Todavía puede pasar. Y yo, pero Señor, ¿por qué pasa eso? Y me dice, porque lo que ellos creen no lo ven. Se necesita que lo vean aquí, ahora. Entonces lo que ellos pidan, yo voy a saber dárselo, porque ellos están formando aquí en la tierra lo que yo tengo acá en el mundo espiritual. Y el que pueda traer aquí, formar, ver, sentir, tocar, palpar, oír, saborear, deleitarse, discernir, que lo tiene aquí, aunque nadie lo ve, no lo ve sino Él. No lo huele sino Él. No lo oye sino Él. No lo habla de que está ahí sino Él. Al que lo vea le va a llamar loco. A ese es el que Dios le va a dar. Porque de esa manera es que opera la fe. No hay otra manera. Mira esto. Déjame tomar agüita. Hebreos capítulo 11. Mira esto. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Quiere decir que para poder que la fe actúe, tenemos que ver las cosas que son invisibles, que no las podemos ver con nuestros sentidos naturales, poner nuestros sentidos naturales a mirar a Dios, para que nosotros podamos contemplar las cosas como si ya fueran. Entonces, cuando nosotros nos movemos y hablamos, tenemos la convicción, la seguridad, la certeza de que eso va a ser. Por eso el carácter de la fe es tan importante. Mira esto.
La fe te da un nuevo carácter que empieza por la motivación. Ahora, quiero llevarte un poco atrás sobre la motivación. Cuando tus sentimientos te engañan a través de tus sentidos y tus emociones son preñadas por imágenes que te enseñan cosas que te perturban, entonces tu motivación se va abajo y lo que tú pensabas que podía ser, ahora comienzas a ver lo que es imposible. Aquellas cosas que tú pensabas que ibas a alcanzar en tu salud y cada vez miras que se deteriora tu salud, pues ahora tu motivación es más de muerte que de vida. Ahora mismo que la economía está tan fuerte y tú comienzas a ver que tu trabajo peligra, el temor de perder el trabajo te va a llevar a perderlo. Porque no tienes la motivación de triunfo. La fe por eso te empodera, te da la fuerza, te da la fortaleza para que tu motivación sea hacia lo que no se ve. Nadie podrá ser motivado al invisible si no lo puede ver. Somos seres naturales que caminamos en un cuerpo físico, cuya alma interior es espiritual. No se puede tocar, no se muere, no se enferma. Necesitamos que esa alma pueda ver, usando nuestros sentidos físicos, las cosas espirituales que no se ven, porque Jesús dijo que si las pudiéramos ver hemos creído, y lo que nosotros podamos ver que no es como si fuera, el Papá la va a hacer. O sea que esa es una fórmula que hay que aprendérsela, va a ser parte del carácter de una persona de fe. Y dice, cuando tú estás motivado, es cuando vas a tener la actitud, la disposición de ánimo que se va a manifestar físicamente, de que tú vas a caminar en pos de lo que no se ve, pero que tú sabes que está, aunque nadie lo ve ni tú mismo. Pero tú crees que Dios va a estar allí en el lugar preciso, a la hora precisa, encontrándose contigo y te lo va a entregar. Tienes esa motivación, entonces tu actitud va hacia allá. Entonces, la capacidad de que Dios lo va a hacer, no de que tú lo vas a hacer, porque si colocas la capacidad en que tú lo puedes hacer, te vas a cansar, te vas a fatigar. Va a haber un momento en que tu esperanza te va a llevar a la derrota, pero cuando tú ves que es Dios el que tiene la capacidad para hacerlo, tú caminas seguro, porque tu motivación y tu actitud están seguras, porque dependen de que Dios es el que tiene la capacidad para hacer lo que tú estás creyendo. Entonces, tú reposarás esperando lo que viene, lo que vas a alcanzar. Eso es fe. No dudar. Por eso hablamos tantos capítulos sobre el enemigo de la fe, que es la duda. Lo contrario a duda es creer. ¿Pero creer en qué? Creer en la verdad de Dios. Esa es la única que te va a llevar de cualquier estado en que tú estés a un nivel diferente. Pero se nos acabó el tiempo. Y espero verte de nuevo. Que Dios te prospere, que Dios te bendiga. Que hoy la fe se te haya enseñado, se te haya revelado. Que ella se te muestre, que tú la puedas usar. Que puedas contarle a otros que es fácil poder mirar hacia el mundo espiritual, que solamente necesitas ir al Padre, como decía Jesús, orar sabiendo de que Él lo va a hacer, y veremos el triunfo. Dios va a estar contigo, los ojos de Dios están sobre ti. Dios está loco por encontrar locos que puedan creer que Él hace. Si tú eres un nuevo loco, bienvenido al bando de los cuerdos, porque ahí está la gente con cerebro espiritual. Así que en el nombre de Cristo Jesús, te deseo una bendición, paz y prosperidad. Amén y amén.